La religiosidad y la espiritualidad son conceptos teóricos independientes. Un ensayo de Leonides del Carmen Fuentes. Resumen: la distinción conceptual entre espiritualidad y religiosidad es muy compleja, ya que tienen características que se superponen. Sin embargo, su significado último es diferente. Ambas variables no son conceptos excluyentes y pueden solaparse o existir separadamente. Por lo tanto, deben ser cuidadosamente categorizados e interpretados. El presente artículo se propone presentar el estado del arte relativo de las definiciones de los términos espiritualidad y religiosidad en el campo de la psicología, como así también indicar similitudes y diferencias. Introducción. Dado que todas las religiones intentan promover la espiritualidad a través de sus principios, existe una gran confusión acerca del dominio de las variables religiosidad y espiritualidad. Ambas no son conceptos excluyentes y pueden solaparse o existir separadamente. Por lo tanto, deben ser cuidadosamente categorizados e interpretados. Inicialmente se equiparó espiritualidad a la práctica de la religión, entendida esta como el conjunto de instituciones que formulan, organizan, administran o coordinan el instrumental de teorías, doctrinas, dogmas, preceptos, normas, signos, ritos, símbolos, celebraciones o devociones en torno a una creencia trascendental y a través de las cuales se conservan, cultivan o expresan colectivamente las experiencias espirituales personales. A principios del siglo XX, la psicología da un carácter científico a los fenómenos del comportamiento espiritual religioso, con lo cual surge la llamada psicología de la religión, que tuvo aportaciones de todas las corrientes psicológicas en su desarrollo, como el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista y transpersonal. Especialmente en Europa y Estados Unidos, surge como un área de la psicología propiamente. La psicología de la religión es la rama de la psicología aplicada y de la ciencia de la religión, que abarca las manifestaciones psicológicas vinculadas a la práctica religiosa. El centro de estudio son las creencias, actividades y experiencias religiosas desde el punto de vista psicológico. Las creencias religiosas tienden a ser codificadas y se refieren más a las ideas que a las prácticas. Ambos conceptos presentan dificultades a la hora de ser definidos. Durante la mayor parte del siglo XX, los principales expertos de la psicología social de la religión, Starbuck, Harmes, Durkheim y Leuba, estaban de acuerdo en que el elemento clave de la religiosidad era la creencia personal en una realidad trascendente como Dios,
en el mundo del espíritu o en un cierto orden no visible. Se fue configurando una visión multidimensional de la religiosidad que, si bien reconocía la centralidad de las creencias religiosas, abarcaba también otros aspectos como la experiencia afectiva que implica y la participación en rituales como rezar, acudir a la iglesia o al templo. El presente artículo se propone presentar el estado del arte relativo de las definiciones de los términos espiritualidad y religiosidad en el campo de la psicología, como así también indicar sus similitudes y diferencias. Religiosidad. Definiciones desde la psicología de la religión. La evaluación sistemática del fenómeno de la religiosidad se inicia a fines de la década del 60 del siglo pasado con los estudios realizados por Allport y Ross, y quienes indican dos tipos de religiosidad: A, religiosidad intrínseca o personalizada, cuya característica principal sería la interiorización de la creencia religiosa, y B, religiosidad extrínseca o sociodependiente, orientada al cumplimiento de las normas. Ferin, Miller y Chow, citado en Martínez, Méndez y Ballesteros, consideran que la religiosidad intrínseca concierne a la espiritualidad como tal. Probablemente esta sea una de las bases para entender por qué muchas veces se superponen ambos conceptos, ya que el centro de ambos es la relación con una divinidad. Una manifestación particular de la religiosidad intrínseca es la oración, actividad de influencia positiva que ejerce en el mantenimiento y restitución de la salud, en la prolongación de la vida de quienes la emplean. Almanza Muñoz, J. Monroy Puente, M. Bimbela, A. y Holland J. C. definen a la religiosidad como la experiencia espiritual que manifiesta conductas de una determinada religión formal mediante unas creencias, prácticas y rituales específicos. Rivera Ledesma y Montero López Lena consideran que el concepto de religiosidad se contrapone al de espiritualidad, conceptualizando a la religiosidad como una dimensión que se vive en lo social, siguiendo ritos, normas, comportamientos, conocimientos y valores que pautan la vida de los creyentes interesados en la búsqueda de lo divino, aunque no necesariamente en búsqueda de la experiencia de lo divino. Mediante estos ritos, normas y comportamientos, la religiosidad adoctrina y congrega a las personas, confiriendo a los creyentes conocimientos que les facilitaría la búsqueda de lo divino. Chanfresc y Sperry señalan que las definiciones de espiritualidad y religiosidad que obtienen mayor consenso son aquellas que se refieren a la espiritualidad como una realidad incorpórea, orientada a la trascendencia y referida a la experiencia religiosa personal, y en la que la religiosidad es entendida
como una entidad social que posee una teología, un conjunto de tradiciones, normas y rituales definible. Los investigadores Zwickman, Müller, Kober y Mürken refieren que la religiosidad consiste en una serie de actitudes, valores o prácticas vinculadas con un poder divino o trascendente que se basa en no explícitamente en el sistema de creencias de una tradición religiosa. Realizaron un estudio que investigó la relación entre religiosidad y ajuste psicosocial, distinguiendo entre compromiso religioso disposicional, entendido como la importancia de la religiosidad en la vida propia, y el afrontamiento religioso en una situación específica, entendido como la manera en que se apoyan los pacientes en su fe religiosa en una situación crítica. Nervi Vidal postula que la religiosidad se refiere al sistema de creencias tomadas con valor de verdad absoluta que permiten y marcan una forma concreta de vivir la espiritualidad en un camino concreto de relacionarse con Dios, y por lo tanto debería llevar implícito el carácter espiritual. Piedmont y Friedman formulan que la religiosidad no es considerada como un constructo motivacional o rasgo de la personalidad, sino que se define como un sentimiento, concepto que toman de autores clásicos de la psicología como Rukmik y Piedmont y Friedman y Woodward en Piedmont y Friedman, para quienes estos sentimientos reflejan tendencias emocionales que se desarrollan a partir de las tradiciones sociales y de las experiencias educativas. Para Wunuk y Marcinkowski, la religiosidad y la espiritualidad otorgan un sentido a la vida e influyen de manera positiva en el bienestar psicológico y satisfacción con su vida en una persona. García Alandete señala que religiosidad también puede entenderse mediante la expresión en la conducta personal de la relación del hombre con Dios, en términos de experiencia religiosa insertada en un contexto histórico, social y cultural determinado. Otro modelo llamado de comprensión moderna aborda el concepto de la religiosidad como un subconjunto de la espiritualidad, y finalmente otros investigadores utilizan un modelo más abarcativo que recibe el nombre de comprensión moderno-tautológico, que toma en consideración aspectos de la salud mental y del bienestar en general en su definición de espiritualidad. Según Milanesi y Aletti, en Gallego Pérez, García Alandete y Pérez Delgado, en la religiosidad se enmarca dentro de la tentativa de dar un significado al hombre, al mundo y a la relación entre ambos, de modo que la experiencia religiosa se halla íntimamente vinculada al fenómeno humano de la búsqueda de significado de la realidad, en su sentido más amplio y de manera especial de la existencia personal.
Es de destacar que con el aumento de las prácticas espirituales no religiosas, la secularización de instituciones y el desinterés de los elementos sobrenaturales, las investigaciones se van centrando más en el estudio de la espiritualidad que en la religiosidad. Por otra parte, ambos conceptos han variado en su definición y es posible identificar diversos modelos que intentan describirlas. Por un lado, el modelo llamado de comprensión tradicional histórica, en la cual la espiritualidad es concebida como subconjunto de la religiosidad y como un estado avanzado del ser religioso. Espiritualidad. Etimológicamente, la palabra espíritu en hebreo, ruah, como en latín spiritus, como en griego pneuma, significa soplo del aire o soplo animador. La palabra espiritualidad proviene del occidente cristiano, spiritualis, que es una traducción de la palabra griega neumomakitos, según el espíritu o lleno de espíritu. De aquí que significaría vivir desde el espíritu, vivir a partir de la fuente del espíritu. En el concepto de espiritualidad ha ido cobrando cada vez más importancia, sobrepasa los límites de la religión y de la moral, especialmente en el mundo occidental o judeocristiano, hasta convertirse en un constructo estudiado ampliamente por el campo de la salud. El Instituto Nacional de Investigaciones en el Cuidado de la Salud citado por Koenig, definió la espiritualidad como la búsqueda de lo sacro o lo divino a través de cualquier experiencia de vida. En este mismo periodo de tiempo, la Asociación Americana de Consejeros señala que, en cualquier caso, afirmada la independencia entre el desarrollo espiritual y el hecho de ser o no religioso, la dimensión espiritual se descubre como una más entre otras inherentes a la evolución humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Kochinov and Cain indican que se han referido más de 90 intentos de definiciones de espiritualidad, las que incluyen conceptos tan variados como la relación con Dios o un ser espiritual, algo superior a uno mismo, trascendencia, significados y fines de la vida, fuerza vital de la persona, vida interior, paz interior, comunión con otros, contacto con la naturaleza, relaciones con familiares y amigos, entre otras características. Pinto la define como un sistema de guía interna básico para el bienestar humano, que influye en la vida, la conducta y la salud, sin importar la filosofía, las creencias o las prácticas religiosas de la persona. Al definir la espiritualidad, los investigadores remarcan en el carácter individual o personal de la búsqueda de respuesta para interrogantes existenciales sobre la vida y la muerte, y la búsqueda de relación con lo sagrado o trascendente. El término sagrado se utiliza para referirse
no solo a conceptos como Dios o poder superior, sino también a otros aspectos de la vida que se perciben como manifestaciones de la divinidad o de la trascendencia. Definiciones de espiritualidad desde diferentes enfoques teóricos en el campo de la psicología. James conceptualizó lo espiritual como el conjunto de sentimientos, actos y experiencias de los hombres individuales en su soledad, cuando se perciben a sí mismos en relación con lo que consideran lo divino. Algunos psicólogos como Jung describieron la espiritualidad como un proceso mental que no surge instintivamente de la fisiología humana y mediante el cual el sí mismo o centro de la psique emerge a la conciencia en un movimiento continuo que la persona lleva a cabo para lograr su propio desarrollo, crecimiento, autoliberación o realización. Se viene observando que la mayoría de las investigaciones publicadas se refieren de alguna manera a la dimensión espiritualidad, la definen desde el modelo teórico de Frankl, enmarcado en la llamada psicología existencial, que motiva la búsqueda personal de sentido, propósito y significado de la vida. Para Frankl, en Rodríguez Fernández, una persona es categorizada como espiritual en la medida que trata de encontrar o relacionarse con aquello que percibe como sagrado. Desde este enfoque se puede citar la definición de Ross, concibiendo la espiritualidad sobre la base de tres aspectos primordiales: significado y propósito, la voluntad de vivir y la fe en uno, en los demás o en Dios. Por lo tanto, la espiritualidad puede influenciar la recuperación física y mental a través de una profunda comprensión del propósito o significado de la vida, o por un deseo intenso de vivir. En esta misma línea, Rodríguez, Fernández, Pérez y Noriega describen a la espiritualidad como la cualidad que impulsa al ser humano a trascender y a darle un propósito a su existencia, buscando los medios necesarios para lograr estos objetivos mediante una vinculación significativa con Dios, sea cual fuere la concepción que se tenga de Él, en los demás, dentro o fuera de las instituciones religiosas. A partir del modelo cognitivo-conductual, Beck indica que la espiritualidad llegó a definirse en ausencia de referencias a lo sagrado o a la trascendencia, únicamente desde cualidades humanas, indicando que en las definiciones actuales no se excluyen elementos religiosos de sus contenidos. Lenoir también, desde el mismo enfoque, entiende a la espiritualidad como una experiencia esencialmente personal y subjetiva, que incluye tanto elementos de la religión como de lo mágico y lo secular o no sagrado, para lograr la armonización con uno mismo, con lo demás, con los demás, con la naturaleza y el cosmos, de posiciones amplias y abiertas que respetan la autonomía individual y permiten un vasto sincretismo
filosófico y teológico. La espiritualidad es la manera como la gente entiende y vive su vida, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de paz y armonía. Desde otras líneas de investigación, Seligman, en su asunción como presidente de la Asociación Americana de Psicología, inicia uno de los más recientes modelos teóricos denominados psicología positiva, que tiene como objetivo dar una nueva mirada a las potencialidades y virtudes humanas, estudiando las condiciones y los procesos que contribuyen para la prosperidad de los individuos y comunidades. Peterson y Seligman no diferencian entre espiritualidad y religiosidad, entendiéndolas como un conjunto de creencias y prácticas basadas en la convicción de que existe una dimensión trascendente, no física de la vida. Estas creencias son persuasivas, abarcadoras y estables, y brindan información acerca de las atribuciones que realizan las personas, los significados que construyen y las formas en que se interrelacionan con otros. Para Valiente, Barroso y García, la espiritualidad supone una relación poliédrica con lo trascendente y experimentable, tanto desde la religiosidad y sus expresiones doctrinal, celebrativa y o moral comportamental, como a través de vivencias asociadas al arte, la filosofía y la naturaleza. Cohen, desde una perspectiva holística biopsicosocial, indica que la espiritualidad se distingue del humanismo, los valores, la moral y la salud mental por su conexión con lo sagrado y con lo trascendente. Define a la espiritualidad como íntimamente ligada a lo sobrenatural y a la religión, aunque también se extiende más allá de la religión. La espiritualidad incluye la búsqueda de lo trascendente y por ende involucra un viaje a lo largo del sendero que lleva desde el firme descreimiento al cuestionamiento, a la creencia, a la devoción, a la entrega. Desde un enfoque psicodinámico, Scrooge indica que la espiritualidad, a diferencia de la religión, es variable más. Desde un enfoque psicodinámico, Scrooge indica que la espiritualidad, a diferencia de la religión, es la variable más importante en el ámbito de la psicoterapia, dado que ésta se ocupa de relaciones personales del individuo. Esto es así independientemente de que la preocupación central del paciente con la trascendencia constituya o no la preocupación central de su vida. La autora afirma también que los seres humanos sienten profundamente la religión y la espiritualidad, pudiendo llegar a obsesionarse por temores intensos y omnipresentes. Si no son entendidos o respetados en esta área, sufren irremediablemente, y si se sienten atormentados por dudas espirituales, su propia existencia se pone en juego. Diferencias y consonancias entre religiosidad y espiritualidad.
De acuerdo a la literatura revisada, la espiritualidad es una característica individual que puede o no incluir la creencia en un Dios y se configura en una búsqueda personal de respuestas acerca del significado de la vida, el universo y la relación con los demás. En cambio, la religiosidad representa un sistema organizado de creencias y prácticas propuestas por una religión para el enfoque individual de lo sagrado y o trascendente, Dios, poder superior, realidad última, estando conectados a una doctrina específica compartida con un grupo. Una diferencia sustancial es que el concepto de religiosidad incluye aspectos individuales e institucionales, mientras que la espiritualidad es un fenómeno individual identificado con aspectos de trascendencia personal y una fuente de significado para eventos de la vida. Colabora para distinguir ambos conceptos, considerar que muchos sujetos se definen a sí mismos como religiosos, siguiendo un orden institucional. Algunos se definen como espirituales, pero no religiosos, evidenciando una valoración negativa de aquello que representa la religiosidad, mientras que otros se presentan como escépticos de cualquier tipo de creencia trascendental. Hill y Pergamon destacan que las dimensiones de religiosidad y espiritualidad tienen en común que lo sagrado está en el núcleo de ambas. Las investigaciones teóricas, tanto como los estudios empíricos, señalan que tanto la religiosidad como la espiritualidad son constructos multidimensionales constituidos por un abanico de pensamientos, sentimientos, conductas, experiencias, relaciones y respuestas fisiológicas que están al servicio de múltiples propósitos e implican diversas consecuencias. Kunin, McCulloch y Larson presentaron un análisis crítico sistemático y amplio de más de 1,200 estudios empíricos y 400 revisiones que examinaron las relaciones entre espiritualidad y religión y variadas condiciones físicas y psíquicas. Concluyeron que observaron entre un 60% y un 80% de relación entre mejor salud y religión y espiritualidad. Los beneficios de la espiritualidad, según estos autores, son triples. Ayudan a la prevención, aceleran la recuperación y promueven la tolerancia frente al padecimiento de enfermedades físicas y mentales. González explica que actualmente existe vasta evidencia empírica sobre los beneficios que la espiritualidad tiene sobre la salud, ya que capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de cómo las creencias, actitudes y comportamientos pueden afectar positiva o negativamente su salud. Richard y Bergman indican que es necesario que los profesionales de la salud mental evalúen las bases espirituales de sus pacientes, así como sus creencias y estilos de vida religiosa, para ser capaces de entender
la visión global que sus pacientes tienen de sus vidas y así aumentar la capacidad de comprenderlos y poder ayudarlos. Por lo tanto, como los términos religiosidad y espiritualidad aluden a realidades distintas, es fundamental saber cómo diferenciarlos. Conclusiones. El rastreo bibliográfico realizado indica que existe una polarización con relación a estas dos dimensiones. Por una parte, la religiosidad es entendida como un concepto ligado al aspecto institucional, creencias, dogmas, doctrinas y rituales, mientras que la espiritualidad está relacionada con la trascendencia, la compasión, el vínculo con la naturaleza y con lo personal y subjetivo. Se concluye que la religiosidad se refiere a la adherencia a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa organizada y que la espiritualidad es una dimensión que incluye cuestionamientos sobre el significado, propósito y sentido de la vida, conectividad con los otros, la naturaleza, lo divino, búsqueda de lo trascendente, valores, por ejemplo, la justicia, pudiendo incluir o no creencias religiosas. Fin de este importante ensayo sobre la religiosidad y la espiritualidad. Pregunta: ¿son conceptos teóricos independientes? Fin del ensayo.